Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Al momento en que estamos desarrollando este diálogo, en Perú se cuenta voto a voto y en las instancias finales, en el último 3%, la forma en que el pueblo peruano decidió en estas elecciones. Y hay polémica, se ha dicho mucho de que allí se está votando por el menos malo. Ninguno de los dos candidatos ha convencido, pero el que más preocupación trae, sobre todo para el sector comercial, empresarial, es el candidato Pedro Castillo, por las declaraciones y lineamientos previos que ha dado a su futuro gobierno. No se conoce aún el resultado final, pero esto genera preocupaciones. Quisiéramos conocer su punto de vista, ya que empresarios cuencanos, ya sea en el ámbito del comercio o de la industria, han tenido una intensa relación con el Perú. Gustavo, un gusto y muchas gracias por esta entrevista. Realmente la elección de un presidente en Latinoamérica genera expectativa y en muchos casos genera inseguridad. Nos sucedió a nosotros hace pocos meses. Usted recuerda lo que pasaba en el Ecuador previo a la segunda vuelta y durante las elecciones. Tampoco es que hubo una distancia muy grande entre los dos candidatos. En Perú está sucediendo algo que no sé si es que la historia en ese país se ha repetido, pero cada vez que se van sumando votos, la diferencia no se amplía, es una diferencia de, como se conoce en esa área estadística, un empate técnico. Obviamente genera una inseguridad a todas las empresas ecuatorianas que tienen relación con Perú, que son muchas. Usted conoce muy bien, Gustavo, que la relación económica de Ecuador con sus pares andinos, tanto Perú como Colombia, es sumamente importante. Son nuestros principales socios en Sudamérica y cualquier problema político que suceda en esos países genera un impacto económico en el Ecuador. Lo estamos viviendo este momento con lo que son las manifestaciones en Colombia, la reducción de la demanda, sumado más lo que ha sucedido con la pandemia. Así que lo que puede pasar en Perú no es por un tema de adelantarse, si es que gana Castillo o gana Fujimori, va a generar una división importante en el país, porque hay un grupo de personas, la mitad, que cree que Keiko Fujimori puede ser la presidenta o que Castillo puede ser el presidente. Entonces ya iniciando cualquiera de las dos presidencias se va a topar con un gobierno dividido, con una posición de los ciudadanos que está dividida entre uno y otro candidato. Entonces va a ser sumamente complejo. ¿Qué es la parte positiva de Perú? Perú es un país que ha sabido institucionalizar a sus instituciones públicas, valga la redundancia, situación que el Ecuador no tiene. Aquí nosotros vivimos una posición con un gobierno de derecha y otra posición de la misma institución con un gobierno de izquierda. No hay políticas ni industriales, no ha habido políticas industriales o comerciales o productivas que se manejen de una manera técnico-pragmática, sino en base al vaivén ideológico. Eso posiblemente Perú lo tenga un poco más manejado, más controlado, ya que A son Perú, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional lo tiene identificado como un bastión en la recuperación económica de Latinoamérica. exactamente, y ha tenido presidentes de izquierda. Usted recuerde, si no estoy mal, Toledo era uno de esos, o si no era Toledo, fue Toledo, Ollanta Humala, Ollanta que Humala, generó exactamente. tanto Y, temor. y realmente Ollanta Humala pasaba lo mismo que pasó en Chile con Bachelet, que en el momento que Bachelet fue presidente, Chile firmó la mayor cantidad de acuerdos comerciales. Entonces son países que son institucionalizados. Con esto no digo que está resuelto el problema de Perú para nada. Pueden suceder muchas cosas, pueden llegar al extremo de si tiene esta visión ideológica que actualmente en la región lo lidera Venezuela, que Perú llegue a ser como Venezuela es seguramente la pesadilla para cualquier peruano que está buscando desarrollarse en su país. Pero, insisto, la parte positiva de Perú es que tiene instituciones fuertes, que tiene una visión estratégica dentro de su mercado nacional y extranjero, y va a ser difícil romper esa institucionalidad que tienen estas instituciones públicas. Así que habrá que esperar y ver cuál es la decisión final y el Ecuador igual no puede dejar de seguir generando relación comercial con Perú. Así que
nuestro proceso seguirá y se mantendrá buscando mejorar esa relación comercial. Es decir, que persiste la esperanza de que esa institucionalidad salve al Perú, gane quien gane. Exactamente, como le digo que ha sucedido con otros presidentes de izquierda. Entonces, obviamente, esto es algo que estoy analizando este momento, pero todo se verá con el paso de los meses y las decisiones políticas que se tome ya como gobierno, si es que llegase a ganar Castillo. Pero al final, insisto, el Perú es uno de los países conjuntamente con Aviso Chile. de calendario. Reunión Cámara de Industrias de Cuenca. Son los países más abiertos de todo Latinoamérica, son los que más acuerdos comerciales han firmado. Tienen una relación comercial con casi todos los países en el mundo. Romper eso, esa apertura, esa globalización que tiene Perú, que lo ha tenido durante los últimos 20 años, es difícil, va a ser muy complejo. Entonces, si es que eso es el objetivo de uno de los dos candidatos, tampoco la va a tener sencillo. Entonces, creo que eso le va a ayudar a Perú a poder un poco de freno a cualquier decisión ideológica que pueda tener el gobierno o el candidato que vaya a ganar. Centrándonos en nuestro país, estamos con un nuevo gobierno, un gobierno que ha tenido buenas señales en sus inicios y que está tratando ya de llevar, así sea lentamente, a una normalidad al país, impulsando, por una parte, un plan de vacunación, por otra, invitando a los sectores a que vayan normalizando sus actividades. Ha empezado por el sector educativo. Cuéntenos, en el ámbito empresarial, ¿cómo se encuentran las cosas en este sentido? Realmente las expectativas, como usted indica, Gustavo, son muy positivas. Se han tomado muy buenas decisiones. Todavía falta por ejecutar esas decisiones y el paso fundamental o la primera actividad que estamos esperando que se ejecute, como ha sido el compromiso del presidente y de su gobierno, es la vacunación. Es la única política económica que requiere el Ecuador en este momento para poder reactivarse de una manera más normal, no completamente normal, pero sí más normal, especialmente para el sector turístico, que ha sido el más afectado. Así que este proceso de vacunación en donde estamos comprometidos completamente, se está creando ya un fideicomiso Unidos por el Ecuador, que lo está liderando el Comité Empresarial Ecuatoriano, y que aquí en Cuenca ya lo creamos. Usted, no sé si conozca, Gustavo, que creamos el fideicomiso por Cuenca, que va a ser más o menos las mismas actividades que es el fideicomiso que solicitó el presidente, que sea ese compromiso del sector privado. Entonces, las expectativas son buenas, el equipo que ha armado es muy interesante. El nuevo ministro de Producción es una persona que conoce, está especializado en competitividad, que es lo que más requiere en este momento el Ecuador. Así que le auguramos el mejor de los éxitos, pero lo que sí estamos conscientes es que de los problemas de los ecuatorianos, de los problemas del Ecuador, no solamente la solución está en el gobierno nacional, está en los empresarios, está en los ciudadanos, está en las autoridades locales, porque tienen que adaptarse también a estas visiones de mejorar la competitividad, de generar empleo. Así que es un trabajo de todos y ojalá que dentro o después de 4 años veamos de dónde partimos y a dónde llegamos, y que eso sea una generación de empleo, que es lo que más requieren los ecuatorianos actualmente. Hablemos sobre el fideicomiso. ¿Cuánto se ha avanzado con eso? La excitativa del presidente Lasso es que colaboren los empresarios ecuatorianos, que ayuden para comprar vacunas. ¿De qué manera podría canalizarse y qué pasos se han dado ya? Porque hubo una expresa aceptación. Sí, completamente, Gustavo. Realmente el fideicomiso está creado ya legalmente, y no se va por un tema de la relación comercial en la compra de vacunas. Del fideicomiso no va a comprar vacunas. ¿Por qué? Porque actualmente el Ecuador no tiene todavía una normativa aprobada para poder comprar directamente el privado las vacunas. ¿De qué se va a encargar y qué ha sido solicitado por parte del sector público, de la ministra de Salud, al fideicomiso? Algunas áreas específicas, todo lo que son insumos para vacunación, que son jeringuillas, batas, zapatones, mascarillas y demás, todo el proceso de vacunación. También se van a requerir, y eso ha sido una solicitud específica, de medicinas para las personas que están en cuidados intensivos, estas medicinas que están siendo utilizadas para reducir esa situación crítica de los pacientes. También estará dentro del fideicomiso, y obviamente todo el proceso logístico,
¿Qué significa todo el proceso logístico? Que, por ejemplo, se van a necesitar personas para hacer la digitación de todos los que van siendo vacunados, tanto en las empresas como en la ciudadanía en general. No puede ser que un médico o una enfermera esté digitalizando cuando se tienen, por ejemplo, personas expertas en eso en las respectivas empresas. Entonces, también es un apoyo en ese capital humano y en esa experiencia que tienen las empresas. Entonces, el fideicomiso lo que va a hacer es va a recibir esas donaciones, no solamente económicas, sino también en productos por parte de las empresas, y se las va a ir distribuyendo al ministerio en base a las necesidades. Y ahí nuestro fideicomiso, el de Cuenca, el objetivo es que un poco descentralice, y cuando se tienen esos insumos aquí en Cuenca, no se los pida desde Quito, porque ya es un tema de tiempos, de costos por transporte, sino que se utilice lo que existe en el mercado ecuatoriano, inclusive para toda la región del austroecuatoriano, y con eso también el fideicomiso y las empresas de Cuenca podrán participar permanentemente, como ya lo hemos hecho varias donaciones al Ministerio de Salud en el proceso de vacunación, así que nuestra actividad seguirá permanente, pero ahora ya viendo en un ámbito nacional. Más allá de la pandemia, economista Robalino, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a las medidas que tome Guillermo Lasso para la recuperación económica del país? Realmente hay un tema específico que tenemos preocupación, porque en el gobierno anterior no se dio un solo paso, que es la competitividad. El Ecuador es un país sumamente costoso, no solamente para el consumidor, sino también para el productor. Materias primas que vienen con arancel, materias primas que no se producen aquí, o tecnología que no se produce aquí, que se paga 25-30% de arancel. Los altos costos de transporte terrestre que tiene que traer un contenedor acá. El costo del transporte de Guayaquil-Cuenca es igual que el transporte del contenedor China-Guayaquil. Ese tipo de valores no pueden manejarse en un país que quiere ser competitivo y que tiene que ser competitivo por el dólar. Entonces, la competitividad debe de transformarse en una política pública, y así lo va a hacer. Eso nos expuso ya el ministro Julio José Prado, nos expuso las políticas, la política industrial y de competitividad clara que va a implementar el gobierno. Va a estar concentrado en algunas áreas. Una de esas, obviamente, es la reducción de aranceles. Otra es la automatización de trámites, porque los trámites a nivel nacional son sumamente complejos. Lo acabamos de ver ya a nivel local en lo que es el registro civil, y por eso le decía que los problemas no solamente se solucionan desde el gobierno nacional, ya que los trámites locales también son muy complejos. Entonces, son procesos, son etapas que se tienen que ir cumpliendo, y que la visión del gobierno nacional es la correcta, es la que debe trabajarse, y conjuntamente con el sector privado, que somos los directamente afectados. ¿Qué esperan del manejo del impuesto a la salida de divisas? De lo que tenemos entendido, se está analizando una reducción paulatina, y también entendemos que no se puede eliminar completamente de una sola decisión, porque el efecto a la caja fiscal también es complejo. La situación económica del país no solamente viene del lado del privado, sino también viene del lado público, y eso es los problemas que se traen penosamente del mal manejo económico del gobierno del economista Rafael Correa, en donde gastó lo que tuvo y lo que no tuvo, y esto se comienza a transformar, o se ha transformado en una situación fiscal sumamente compleja. El Ecuador tuvo que endeudarse más en estos últimos años, por suerte, a tasas mejores y a mayores plazos, pero la deuda siguió aumentando. Entonces, todo ese hueco fiscal tiene que comenzarse a tapar. Eso significará que los impuestos no pueden reducirse, pero lo importante, y lo que ha dicho el presidente, es que tampoco va a crear nuevos impuestos, y eso es importantísimo, porque ya crea una seguridad tributaria que no se ha tenido en los últimos años, y eso también le da una posición diferente al inversionista nacional. Entonces, son temas complejos que también tiene que ver mucho la Asamblea Nacional, pero que, insisto, esto no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con partidos, sino que ojalá desde el 24 de mayo, tanto la Asamblea como el Gobierno Nacional piensen en el Ecuador y en el beneficio de los ecuatorianos. Las cámaras, diríamos, economista Robalino, usted personalmente han tenido una posición liberal con respecto a la minería a gran escala en el país y en esta provincia, pero hay ciertos reflejos de la sociedad que sin duda
ustedes también lo digerirán, lo absorberán, como fue la consulta de Cuenca. ¿Cómo cree usted deben combinarse estos intereses en beneficio de la población en general? La posición de la Cámara siempre será buscando el beneficio de la generalidad, y más aún cuando esa generalidad tuvo una decisión en la consulta popular de Cuenca. Si no estoy mal, es el 80% de los votos totales, pero realmente eliminando los votos nulos y blancos fue el 65%. Pero es el 65% de la población que votó sí a favor de mantener las fuentes de agua, humedales y demás. No podemos dar la espalda a esa decisión, peor aún sabiendo que todos los dueños de las empresas de Cuenca viven en la ciudad, sus hijos, nietos viven en la ciudad, y debemos defender el medio ambiente de una manera correcta, formal, cumpliendo la ley. Pero ¿cuál es la preocupación de la Cámara? Que cuando se genera una consulta popular, los que apoyaron esta consulta creen que la consulta es la única forma y es la única manera de hacer cumplir la ley en el tema ambiental. Pero no sé si usted conozca a Gustavo, pero actualmente por ejemplo, Río Blanco, que es uno de los puntos geográficos que estaba incluido dentro de la consulta, se está haciendo este momento explotación minera ilegal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la consulta? La consulta lo que paró es a la minería legal. Si es que ese era el objetivo, pues lo cumplieron. Le paró a la minería legal. Pero la consulta no paró ni va a parar nunca a la minería ilegal. Bueno, le diría que personalmente no hemos podido ir, pero sí hemos leído testimonios de algunos conocidos y confiables periodistas de la localidad que han inspeccionado el sitio y dicen que no hay en realidad minería ilegal. Habrá quizá alguna cuestión muy particular, muy pequeña, pero no se ha evidenciado esto, por lo menos en la zona de la mina. Realmente el informe policial que cuando se le capturó a uno de los más buscados de la SUAY, cuando tiene usted personas que cuando llega la policía le atacan es porque están defendiendo algo que es ilegal. Nadie le ataca a la policía cuando usted está en el actividad. tema indudablemente pasa por allí. Es decir, exacto, si no se permite la minería, no es que se va a dejar resquicios allí para la ilegalidad. Eso sería lo peor que puede suceder. Pero el grave problema es que está sucediendo. Entonces, una consulta, si fuera tan sencillo parar lo informal, no sé si usted tiene el dato, Gustavo, pero actualmente el Ecuador más o menos tiene un 65% de informalidad y el saldo de formalidad. En términos generales, laborales, habla usted. Exactamente, fuera tan sencillo, exacto, fuera tan sencillo, entonces hagamos una consulta y digamos que está prohibido las actividades informales. ¿Usted cree que esa consulta va a servir para parar las actividades informales? No, no va a servir. Se necesita un plan y penosamente el municipio, ni los concejales, ni el alcalde tienen un plan para proteger las zonas que son de producción superficial. Es decir, la mina es superficial, no se requiere hacer o tener una mina subterránea para sacar el producto, son minas superficiales. Entonces eso genera un peligro muy complejo en la zona y que no se le ha escuchado ni al alcalde ni a los concejales del plan completo. En todo caso es un reto para las autoridades. No quisiéramos dejar de tocar otro tema, economista Robalino. La Cámara de Industrias de Cuenca ha tenido un papel relevante, esto lo hemos dialogado con usted en otras ocasiones. Recordamos, si no me equivoco, el gobierno de Sixto Durán Ballén, el ministro Maquiavelo, que venía a la Cámara, rendía cuentas mensualmente o bimensualmente, en el peor de los casos, sobre el estado de los proyectos viales que tenían injerencia acá en el austro del país. Esto quedó atrás. La situación vial del austro raya realmente con lo trágico. Tiene costos ocultos enormes para todos los pobladores de esta zona. Y hoy ha nacido nuevamente también la esperanza en este tema, sobre todo porque se encuentra un cuencano que conoce esta ciudad, que conoce la región, que se ha comprometido políticamente para cambiar las cosas, Marcelo Cabrera. ¿De qué manera se están articulando las cosas con el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas? Realmente con el ministro Cabrera nos reunimos previo a su designación como ministro y
entre los temas, el más importante que hablamos, obviamente, es el vial, cuando todavía era asambleísta elegido por el Azuay. El tema vial, y no solamente el transporte vial, sino el transporte aéreo, hemos retrocedido muchos años. Hace pocos días en las redes sociales, en el Twitter específicamente, el doctor Muñoz, el economista Abad, Matías Abad, ponía una foto de este diario La Escoba, que era muy famoso en los años 50 y 60, si no estoy mal. Usted debe conocer mucho más de eso, Gustavo. Sí, tenemos una linda colección de La Escoba. Así exactamente. Es. Y había una foto, una propaganda de una aerolínea, esta era Avianca, que ofrecía vuelos desde Cuenca a Quito, a Guayaquil, a Tulcán, a Manta y, si no estoy mal, a Salinas, a Santa Elena. 5 destinos desde Cuenca, año 1960 y pico, 1970. 40 años después, 50 años después, este momento hay una aerolínea con un destino y 2 vuelos diarios. Entonces, obviamente, algo mal hicimos para que, en vez de aumentar los vuelos, como es lo lógico, y aumentar la capacidad del aeropuerto, como es lo lógico, más bien nos fuimos hacia atrás. Estuvimos reduciendo los vuelos, reduciendo los destinos por decisiones políticas en algunos casos, pero también por malas decisiones municipales. Entonces, tanto el tema vial, se requiere una vía directa y más y menos y con menos impacto medioambiental, que es actualmente la que tenemos hacia Guayaquil, donde los carros suben a 4.500 metros de altura con todo el impacto medioambiental que eso se genera, los costos que generan para el turismo, para la industria. Tenemos una población en el Guayas de 4 millones de personas que imagínense lo que sería si es que tuviéramos una carretera segura, que no por la primera lluvia de invierno se cierre, y las carreteras igualmente a Machala, una carretera hacia el oriente, pero realmente la más importante hacia Guayaquil. Es trascendental comenzar a pensar en este nuevo proyecto. Hablamos con Marcelo Cabrera, lo hablamos la semana pasada, esta semana con el gobernador. Es trascendental comenzar a pensar en un proyecto de ese tipo. Y sería quizá muy importante, economista Robalino, también revitalizar esas sesiones cíclicas mensuales, bimensuales, con el ministro de Transportes y Obras Públicas para hacer un seguimiento muy cercano. El tiempo es corto, 4 años pueden ser muy poco. Sí, seguramente no creo que sea suficiente para tener la carretera a Guayaquil, pero ya aunque sea iniciarla, tener el proyecto listo, ojalá tener la empresa que vaya a construir, porque realmente tenemos que pensar que Pero no es lo único. Todos los frentes de comunicación de la Azuay están en serias dificultades. Completamente, exactamente. Por esa razón tenemos que unirnos, y ahí es lo que hablamos con el gobernador. Este trabajo es conjunto, tiene que unirse la academia, tiene que unirse las autoridades locales. Tenemos que pensar que con la situación económica del gobierno no podemos creer que el gobierno va a invertir en una carretera Cuenca-Guayaquil $500 millones. Tiene que ser una carretera concesionada, con pago de peajes, con seguridad, con grúas, con sistemas de GPS en toda la carretera. El aeropuerto, la misma situación. Tenemos que buscar de alguna manera que sea un aeropuerto concesionado, anclado a un aeropuerto internacional, posiblemente el de Guayaquil, pero tenemos que comenzar a pensar y a sacarle a Cuenca de esta suspensión que ha tenido en su desarrollo, en su evolución, y el tema vial y el tema aéreo son puntales que seguramente el gobernador y el ministro lo tienen muy claro y que vamos a tener el apoyo de ellos para lograr el avance en esos 2 temas. Muchas gracias por habernos atendido, economista Robalino. A las órdenes, Gustavo, como siempre. Declaraciones del director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, el economista Andrés Robalino.